Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo video, espero les guste. Dolores del Río. María de los Dolores Asunsolo y López Negrete nació en Victoria de Durango el 3 de agosto de 1904 y murió en Newport Beach el 11 de abril de 1983. Conocida como Dolores del Río, fue una actriz mexicana con una carrera de más de 50 años en el mundo del espectáculo. María Dolores es reconocida como la primera actriz latinoamericana en lograr reconocimiento en Hollywood, donde consolidó una destacada carrera en la década de 1920 y 1930. También es reconocida como una de las figuras principales de la llamada época de oro del cine mexicano, en la década de 1940 y 1950. Además de ser considerada como una de las actrices más importantes dentro del cine nacional e internacional, también incursionó en la moda y estilo, siendo una de las precursoras de este rubro, convirtiéndose en inspiración para directores, pintores y diseñadores. El rostro casi perfecto de Dolores del Río hizo que varios artistas de la pintura se inspiraran en su belleza, una belleza que contaba con facciones indígenas alineadas. Además de ello, era una mujer refinada y de buenos modales. ¿Case contigo? Sí, Margot, que te cases conmigo. No, Juan. Eso no. Eso nunca. Dolores del Río, después de ser descubierta en México, comenzó su carrera en Hollywood en 1925. Alcanzó reconocimiento al estelarizar películas como Resurrection en 1927, Ramona 1928 y Evangeline 1929. María Dolores llegó a ser considerada como una especie de versión femenina de Rodolfo Valentino, una Latin lover femenina en su paso por la era del cine mudo estadounidense. Después, con la llegada del cine sonoro, Dolores del Río actuó en numerosas películas en géneros como el drama, comedia, romántica y musicales. Entre sus filmes más sobresalientes de esa etapa en su carrera destacan Birds of Paradise en 1932, Flying Down to Rio 1933, Madame du Barry 1934. A principios de la década de 1940, cuando su carrera en Hollywood comienza a declinar, Dolores del Río decide regresar a México y unirse a la industria fílmica de su país natal, que en este momento estaba en su apogeo. Con esto, Dolores del Río se convierte en una de las figuras más destacadas del cine mexicano. Una serie de películas protagonizadas por Dolores del Río son consideradas como clásicas y ayudaron a promover la cinematografía mexicana alrededor del mundo. De estas películas sobresalen títulos como Flor Silvestre en 1943, María Candelaria en 1943, Las Abandonadas 1944, Bugambilia 1945 y La Malquerida en 1949. Dolores del Río permanece activa en el cine mexicano durante las décadas de 1940 y 1950. En 1960 regresa a Hollywood en los próximos años, alterna sus participaciones en el cine mexicano y estadounidense. Desde finales de la década de los 50 hasta principios de la década de los 70, Dolores encabeza algunas producciones teatrales y apareció en algunas series de la televisión estadounidense. Es por eso que Dolores del Río es considerada figura mítica del espectáculo, tanto en Latinoamérica como en los Estados Unidos, y representación por excelencia del rostro femenino de México alrededor del mundo. Pero ¿cómo fue su infancia y juventud de Dolores del Río? Aquí te lo decimos. Dolores del Río fue hija de Jesús Leonardo Asunsolo Jax, hijo de acaudalados granjeros y director del Banco de Durango, y de Antonia López Negrete, perteneciente a una de las familias más ricas del país, cuyo linaje se remontaba a España y la nobleza virreinal. Sus padres eran miembros de la aristocracia mexicana que existía durante el Porfiriato, periodo en la historia de México cuando el dictador Porfirio Díaz era presidente. Por parte de su madre era prima del cineasta Julio Bracho y de los actores Ramón Obarro, uno de los Latin lovers del cine mudo, y Andrea Palma, otra destacada actriz del cine mexicano. Por parte de su padre era prima del escultor mexicano Ignacio Esunsolo y de la activista social y modelo María Esunsolo. También fue tía de la actriz Diana Bracho, quien causó polémica cuando durante el Festival Internacional de Cine de Guadalajara en 2011 declaró que Dolores del Río había sido una pésima actriz.
La familia de Dolores del Río perdió todos sus bienes durante la Revolución Mexicana, que abarcó de 1910 a 1920. Las familias aristócratas de Durango se vieron amenazadas por la insurrección que cabezaba Pancho Villa en la región. La familia Sonsolo decidió escapar. El padre de Dolores del Río decidió escapar a Estados Unidos, mientras que ella y su madre huyeron a la Ciudad de México en un tren, disfrazadas como campesinas. En 1912 la familia Sonsolo se reunió en la Ciudad de México y vivió bajo la protección del entonces presidente Francisco I. Madero, quien era primo de Antonia. En el año de 1921, Dolores asistió a un baile organizado por un grupo de señoras de sociedad a beneficio de un hospital. Allí conoció al aristócrata Jaime Martínez del Río y Viñet, perteneciente a una de las familias más ricas de la época. Ambos comenzaron un romance, y tras solo 2 meses de noviazgo deciden casarse en una ceremonia realizada el 11 de abril de 1921 en el rancho La Hormiga, una de las propiedades de la familia Martínez del Río. Fue de él quien heredó su apellido artístico y quien le permitió seguir disfrutando del nivel socioeconómico al que ella estaba acostumbrada. Su luna de miel junto a Jaime duró 2 años y la llevaron a cabo viajando por Europa, donde en una parada en España Dolores bailó para los reyes de España, quienes quedaron fascinados al verla realizar una función de danza para los soldados de la guerra de Marruecos. Al volver a México, Jaime decidió dedicarse al cultivo del algodón en la hacienda Las Cruces, en Nazas, Durango. Sin embargo, una estrepitosa caída en el mercado mundial de algodón en 1924 provocó una crisis económica para ambos, y tuvieron que instalarse en la Ciudad de México bajo el amparo económico de sus respectivas familias. Por su parte, ella tuvo que vender sus joyas para tratar de recuperar un poco de la fortuna que habían perdido junto a su esposo. Además de esto, Dolores estaba embarazada cuando volvieron del país y tuvo complicaciones que no pudieron superarse, las cuales le provocaron un aborto involuntario, tras el cual los médicos le recomendaron no volver a embarazarse, quitándole la posibilidad de tener hijos. Y agradecida. No, no, Margot. Vas a ser mi esposa porque eres la mujer que quiero para toda la vida. Te prometo llevarte al altar con el traje de novia más precioso que jamás haya entrado a la iglesia. Ya en su carrera creciente por Estados Unidos en Hollywood, el rostro de Dolores del Río llegó a ser tan reconocido que, cuando iniciaron el rodaje de Estrellas de Fuego en 1960, se dice que Elvis Presley llegó con un ramo de flores y le dijo: «Señora, yo sé perfectamente quién es usted. Es un honor trabajar con una de las leyendas más grandes y respetadas del Hollywood clásico. Como usted va a ser mi madre en la película, quiero pedirle permiso para que mi oftalmólogo me haga unos lentes de contacto que imiten el color de sus ojos». Mientras su carrera crecía, se divorció de Jaime del Río y comenzó romances con diferentes actores y directores. El más importante de ellos, el cineasta Orson Welles, a quien conoció cuando su carrera fue derrumbándose, y al comenzar su romance con Welles, decide dedicarse al amor y presenciar cómo el director realiza el rodaje de Ciudadano Kane en 1941. Dolores del Río y su cara con cejas depiladas y pequeños labios ya había llamado la atención de artistas como su amigo Diego Rivera, José Clemente Orozco y Miguel Covarrubias, por lo que decidió regresar a México y reiniciar su carrera aquí, en 1943. Desde su primer trabajo en México triunfa protagonizando Flor Silvestre de Emilio El Indio Fernández. La mayoría del resto de su carrera artística la desarrolla entre México y Estados Unidos, entre programas de televisión, películas y cine, hasta la década de los 70s, cuando decide usar su imagen como actividades filantrópicas. Se convirtió en una de las fundadoras del Festival Internacional de Cine y Trabajo para la ANDA. Los últimos años de su vida los pasó entre su residencia de Coyoacán, Ciudad de México, y su casa en Newport Beach, California, y dedicó gran parte de su tiempo a fundar la instancia infantil de la ANIDA, una institución para cuidar a los hijos de los actores. Dolores del Río falleció el 11 de abril de 1983 en Newport Beach, California, Estados Unidos, y su muerte se debió a que sufría de osteomielitis y hepatitis B, por lo que tenía que ser inyectada con vitaminas. Lamentablemente, una de las inyecciones estaba contaminada. Ese mismo día había recibido la invitación para ser la presentadora de los premios Oscar. Amigas y amigos, espero les haya gustado el video. No se olviden suscribir, dar like y dejar comentarios. Hasta luego.